Lo necesario, lo urgente, lo decretamos. Hoy va a ser un gran día. Primero lo primero, con Eduardo Bataglia. Hasta las 9. Lo hacemos juntos. Siete de la mañana, 31 minutos, con 22 grados de temperatura y cielo totalmente despejado. Nos espera un día de sol y con calor. 31 la máxima hoy y también mañana. Así que para despedir el año viejo y para darle la bienvenida a 2025. Ya continuaremos hablando de Jorge Lanata y repasando algunos de los momentos que marcaron su carrera, pero que también marcó con su carrera la vida de los argentinos. Está presente en todas las tapas de los diarios. Por ejemplo, Página 12 dice: murió Jorge Lanata, fue parte del grupo fundador de Página 12 en el 87. Tras más de 6 meses de internación, falleció a los 64 años. Si voy, por ejemplo, al diario La Nación, también lo menciona en su tapa: el periodista que rompió el molde e incomodó al poder, Jorge Lanata, 1960-2024. Otro de los temas, concluyendo el año, es de qué forma el gobierno se perfila para gobernar en 2025. Se plantea muchos desafíos, pero repasando dos o tres voces, una de ellas la del presidente de la Nación, cuando dice: la verdad, yo no puedo faltar a lo que soy y a lo que mostré en campaña. Y habló de las formas ásperas que tiene. Escúchalo. Supongamos lo siguiente: te doy 2 cajas para elegir. Están cerradas las 2 y hay una que es muy desprolija y otra que es estéticamente brillante. La realidad es el contenido, digamos, de la primera, digamos, la que tiene un montón de falencias estéticas, está llena de lingotes de oro. Y la muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedás? No, sin duda. Bueno, listo. Entonces, digamos, que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. ¿Por qué quería compartir con vos este audio? Porque el presidente no va a cambiar su forma de ser. Está claro, lo eligieron por hablar de esta manera y va a gobernar de esta forma. Eso está claro. Son 3 años de gestión con lo que vimos en el primer año de mandato. Y después Manuel Adorni, que lo calificó con un 10 al presidente, y recordó la figura de un ex primer mandatario, Mauricio Macri. Dijo: Macri se quedó sin nafta. Es el único candidato a presidente que cuando ganó empezó a hacer lo que prometió en campaña. Entonces eso hace que la dinámica, me parece bueno, a mí, Macri también, ¿o no? Bueno, pero Macri se quedó sin nafta. No importa después si porque no quiso, no pudo, no importa. Eso es casi secundario. Cuando vos analizás ese periodo, bueno, vos ves que la inflación no se controló, el déficit fiscal no se controló, o en tal caso no se terminó de controlar. Terminaste con cepo, entonces obviamente que lo que había que hacer en su momento no se hizo. Carlos Fara es analista político, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, y está en línea. Gracias por aguardar allí. Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, ayúdame a pensar lo que viene. ¿Me equivoco al decir que aquel que tiene expectativas que el presidente cambie, va camino al fracaso, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto. Más allá de esa declaración que hizo el propio Milei, es así, digamos, por naturaleza de los seres humanos, ¿no? Viste que hay una frase que habitualmente se dice que en cualquier persona, digamos, su mayor virtud es su mayor debilidad, digamos, o su peor defecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso tiene que ver, digo, si tiene coraje, obviamente iba a tener, digamos, modos confrontativos, eso desde ya, y si uno imaginaba que iba a poner en marcha un proceso de cambio profundo, no es, digamos, con un estilo tranquilo, ¿no? Uh-huh. Es el Milei que conocíamos, ¿no? Por otro lado, digamos, no es que fue en ese punto, digamos, una revelación
cuando llegó al gobierno, sino que efectivamente, digamos, es el Milei que veíamos en la televisión hace muchos años. Claro, vos sabés que durante todo este año hemos hablado aquí, hemos sacado al aire a políticos de una línea, de una ideología, de otra, del oficialismo, de la oposición, y los principales referentes de la oposición me destacaban el coraje de Javier Milei. Entonces esto yo lo asocio con lo que pasó en la administración Macri, cuando Adorni recién decía o no supo, o no pudo, o no quiso. ¿Se quedó sin nafta o tenía nafta y no se animó a dar el paso que sí se animó a dar Milei? Bueno, a ver, primero el otro contexto, ¿no? Digamos, es absolutamente cierto que si Macri hubiera intentado hacer en 2016 lo que está haciendo Milei ahora, la mayoría de la sociedad no se lo hubiera bancado, y de hecho intentó, digamos, hacer algunas cosas que al poco tiempo generaron ruido en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay que ponerlo, digamos, en el contexto correcto. Creo que ahí, digamos, hubo como dos cuestiones con Macri. Primero, digamos que obviamente fue un esquema económico que resultó inconsistente, ¿no? Porque en el 2018, frente a una crisis internacional, finalmente se deterioró hasta el final de su mandato. Y por el otro lado, me parece que tenían como una estrategia, digamos, política que no terminó de cuadrar bien con el contexto de lo que era la Argentina en ese momento, ¿no? Es interesante lo que planteas. No hubiera podido Macri porque la sociedad era otra. Claro, pasaron 8 años de aquel 2016 a este 2024 y se produjo un cambio cultural, ¿no? Yo no sé si motorizado por el actual presidente o la sociedad, la que le pidió a los políticos, y Milei fue el que recogió el guante, les pidió a gritos un cambio. A ver, primero, está claro, digamos, Milei llega después de 3 gobiernos con balance negativo, ¿no? Con lo cual, digamos, es una sociedad desahuciada, que, digamos, dispuesta a probar algo nuevo, ¿no? Correr un riesgo, ¿no? Con alguien que no tenía experiencia de gestión, que no tenía experiencia política, sin partido, etcétera. Y yo te diría que los cambios siempre los hacen primero las sociedades, ¿no? Digamos, los dirigentes políticos, los fenómenos electorales son siempre una consecuencia de cambios que ya la sociedad hizo previamente, y en ese sentido me parece que, bueno, obviamente, digamos, la obra de la circunstancia, digamos, cierta lectura particular de Milei, aunque más no sea para lograr ese 30% de base, es lo que le permitió interpretar, digamos, un deseo de cambio muy fuerte, independientemente de la manera en que el Milei lo está haciendo, digo, porque me parece que la lectura tendría que ser más pragmática que ideológica, ¿no? En cuanto al año electoral y a las posibilidades de una alianza, como dijo el presidente, o vamos juntos en todos lados o vamos por separado, ¿crees que al final del camino el PRO y la Libertad Avanza se van a encontrar? Yo creo que sí. Primero porque, digamos, electoralmente, al disputar mismos votantes es el mejor negocio, eso desde ya. Pero además porque, digamos, Macri no tiene muchas alternativas en el fondo, ¿no? Digamos, tiene 3 gobernadores, el único con el cual, digamos, ejerce un control concreto es Jorge Macri, su primo en la Ciudad de Buenos Aires, por eso el adelantamiento de la elección local. Frigerio claramente, digamos, está en una negociación con la Libertad Avanza para confluir en listas el año que viene, y sospecho que Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, está en la misma situación, de manera que cuando vos sos comandante en jefe de un ejército y tus generales están sacando conclusiones distintas a las tuyas, digamos que sos el comandante en jefe de ningún ejército. Entonces no te queda otra que adaptarte a la realidad de las circunstancias. ¿Y qué escenario ves con una oposición que todavía no logra encontrar un rumbo? ¿Tiene tiempo para rearmarse la oposición? Y hablo del radicalismo, hablo de Unión por la Patria, hablo de todos aquellos que mantienen sus diferencias profundas con el gobierno. A ver, yo te diría que en este contexto, digamos, el que está mejor parado es Unión por la Patria, sencillamente porque es juega al blanco-negro, ¿no? Con Milei, ¿no? Así, el antagonismo perfecto, ¿no? Sobre todo con la imagen de Cristina. Entonces, desde ese punto de vista,
Lo que creo que va a suceder, digamos, es más probable que es un escenario de polarización. No, digamos, Cristina ahora es la presidenta del PJ, con lo cual no solamente va a incidir sobre qué conformación electoral va a tener Unión por la Patria el año que viene, sino que además es probable que ella también eventualmente sea candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, y después el resto, digamos, se irá en reacomodamientos, ¿no? El PRO, como yo te decía, yo creo que lo más probable es que termine con La Libertad Avanza. El radicalismo, creo que lo más probable es que dé libertad de acción, de manera que ellos tienen 5 gobernadores, 5 que van a estar buscando seguramente buenas migas con el gobierno nacional en función de la situación económica, y después quedan grupos aislados, ¿no? Digo, con la coalición cívica, el sector de Pichetto, etcétera. Digo, todo daría como la impresión de que hace como muy difícil que se pueda plantear un camino intermedio, ¿no?, en esta polarización. En cuanto a las tensiones, a las diferencias en el justicialismo, ¿ves que al final del camino, de cara a las elecciones, que quizás se desdoblan en la provincia de Buenos Aires también, ves que pueda ganar el gobernador Axel Kicillof, digo, ganar la pulseada, o los cristinistas? A ver, la verdad es que en estos días estamos viendo, digamos, un Kicillof que no pudo obtener presupuesto en la legislatura, entre otras cosas por los conflictos que tiene internamente con la cámpora, ¿no? Con lo cual, te diría que lo veo complejo la situación de Kicillof como para poder alzarse con una rebeldía, ¿no?, frente al cristinismo. Me da como toda la impresión de que al final del camino van a terminar confluyendo, porque Kicillof, digamos, una ruptura puede llegar a significarle, digamos, quizá el final de su carrera política, y al final, digamos, no solamente para la gran mayoría de la dirigencia, sino también para ese núcleo duro, la figura más importante sigue siendo Cristina, ¿no? Bien, bien. Cuando el gobierno, o Adorni, o el propio Milei, o algún funcionario, Caputo en las últimas horas, que habló de los números positivos en materia de producción de petróleo y gas, dijo datazo, posteó en redes sociales, ¿lo ves al gobierno autoconvenciéndose y queriendo mostrar una imagen de positivismo a la gente? ¿O crees que están en esa ruta confiados del plan y sabiendo que este lineamiento económico va a dar buenos resultados? No, yo creo que tienen, digamos, tienen argumentos suficientes como para ser optimistas con su propio proyecto. Creo que están convencidos de lo que están haciendo, digamos, y obviamente hay algún viento a favor y no hay, digamos, nubarrones de corto plazo, y eso es lo que hace que el gobierno esté, vamos a decir, un poco agrandado, ¿no?, con sus posibilidades. Pero la verdad es que, digamos, frente a este escenario social tranquilo, ¿no?, diciembre que terminó tranquilo, como para mi gusto era esperable, digamos, teniendo en cuenta un poco la baja de la inflación, alguna reactivación económica, los movimientos sociales, digamos, sin poder de chantaje frente al gobierno nacional, me parece que el optimismo es lógico, es razonable, y obviamente, digamos, con esta posición fragmentada, con mucho más entusiasmo, pensando en la posibilidad concreta de un triunfo electoral el año que viene. Carlos, la última, sabíamos que podía ocurrir por el deterioro de su salud de los últimos meses, fueron larguísimos, 6 meses de internación en el hospital italiano, falleció Jorge Lanata, ¿cómo lo definirías? Me parece que fue, a ver, un disruptivo, ¿no?, a lo largo de toda su vida, empezando, digamos, de página 12 de los 80 y pico para acá. Un personaje indomable en el amplio sentido del término, claramente, digamos, un personaje que nunca iba a pasar, digamos, desapercibido, ¿no?, en el escenario, con sus idas y venidas, digamos, con sus blancos y con sus negros, pero bueno, digamos, me parece que es digamos, formó una marca, ¿no?, formó una escuela, difícil, digamos, parece como difícil en este mundo mediático actual, con las redes sociales, etcétera, que alguien como Lanata vuelve a existir, ¿no?, digamos, en el periodismo argentino.
Carlos, un gusto haberte tenido al aire y gracias por responder a cada una de las convocatorias durante este año, ¿eh? No, por favor, un placer enorme y que tengan lindo 2025. Igual para vos. Carlos Fara, analista político, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos.